¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Design Code. Yo soy Iván y el día de hoy vamos a continuar con el curso de React. El día de hoy vamos a empezar con los hooks. Les voy a explicar cada uno de los hooks. El día de hoy vamos a hablar del use state, para qué es, para qué funciona y cómo utilizarlo. Así que sin más, comencemos. Bueno, antes de empezar, pues, vamos a darle una pequeña descripción y significado y demás, algo rápido, pero importante que lo sepan, ¿no? Primero, los hooks se implementaron en React a partir de la versión 16.8 y como saben, estos nos permiten usar el estado y otras características que nos proporciona React sin escribir una clase. De hecho, son como para componentes o vistas o elementos funcionales, ¿no? Es decir, a través de funciones. Pero bueno, entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es importante mencionar que los hooks nos permiten utilizar las funciones de thisState, básicamente que anteriormente teníamos las clases de React a través de clases y digamos que extendiendo el componente de React y utilizamos thisState y tenemos que tener un estado inicial de la clase. Bueno, con los hooks nos permite utilizar esto pero sin necesidad de utilizar clases y bueno, hace todavía las cosas un poco más simples y más rápidas de poder implementar. Como saben, las variables de una función desaparecen cuando pues salimos de esta función, es decir, solamente prevalecen mientras estamos utilizando la función o mientras la función está siendo útil. Pero cuando salimos de esta desaparecen. Pues bueno, los hooks lo que hacen es prevalecer el estado o conservando el estado para poder utilizar las funciones de red. Ahora, el hook de estado nos permite añadir un estado local a los componentes funcionales de React. Esto nos permite, pues bueno, cada que se hace un renderizado, cada que se cambia el valor de ese componente, cuando se hace el render, pues prevalezca el estado y no se tenga que estar digamos, reasignando a una variable, sino que ya se conoce el estado y sobre ese estado es el que se está trabajando. Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta. El use state recibe, bueno, de hecho lo vamos a ir viendo mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Vámonos a nuestro Visual Studio para que sea un poquito más dinámico. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar el use state. Antes que nada, recuerden que los hooks normalmente se tienen la convención de utilizar con use. Entonces tenemos el use state, el use reducer, el use effect. Entonces siempre utilizamos use. ¿Vale? Ahora vamos a declarar nuestro primer use state. Se declara de la siguiente forma. Utilizamos una constante y vamos a asignarle nombre a esta variable para utilizar useState. Aquí vamos a utilizar primero useState y lo tenemos que importar de React y listo. Así es la configuración. Ahora, ¿qué recibe useState? UseState puede recibir un número, un string, un boolean, un objeto, un array. Normalmente lo que yo siempre cuando utilizo este tipo de hook, normalmente yo sí lo restringo a utilizar solo numbers o string o boolean o array, ¿no? Y un array me refiero a un arreglo de, sí, como tal de objetos, es decir, una lista de usuarios, una lista de artículos, por ejemplo. Más que nada de esto, no objetos con propiedades, es decir, a lo mejor un objeto que tenga, no sé, el nombre del usuario, la edad del usuario, si está activo el usuario, todo ese objeto no, porque digamos que ese objeto se puede utilizar a través de useState, pero no es recomendable. Para eso es preferible utilizar un reducer, que ya estaremos viendo en otro video. Así que, y se los menciono, ¿por qué? Porque como a veces no necesitas actualizar todas las propiedades de ese objeto, simplemente necesitas actualizar una propiedad. Por ejemplo, en el ejemplo del usuario, a lo mejor solamente necesitas actualizar el nombre. Entonces, pues es un relajo porque a veces puedes generar problemas con este hook. Para ello, pues es mejor utilizar el reducer y solamente con un flag decirle qué es lo que vas a actualizar. Y con useState, pues solamente un número pues puede pasar de 1 a 5, un string puede pasar de hola a adiós, un booleano pues simplemente pasa de false a true y un array pues o se le quitan elementos o se le añaden elementos, no hay más. Entonces, por eso es tratar de restringirlo aquí sí, ¿vale? Entonces aquí nosotros vamos a crear un estado inicial, el cual vamos a añadir como un array vacío, porque no va a haber pues nada, en este caso va a ser una lista de usuarios. Entonces para ello nosotros vamos a nombrar a nuestra constante users y por convención se le pone después set users. Esto no es obligatorio, tú puedes poner set usuarios, aunque hayas puesto aquí users, ¿vale?
Esto pero por convención y para que sea un poquito más entendible tu código, es preferible que lo manejes de esta parte. Y nuestra constante se va a llamar users, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a crear aquí un componente. Vamos a añadir, ya tenemos nuestros usuarios, entonces ahora los vamos a mostrar. Primero vamos a crear una condicional, le vamos a decir users.length. Solamente si es mayor a 0 se va a mostrar esto. Entonces, si es diferente de 0, vamos a mostrar un texto que sea un H5, por ejemplo, que diga no hay usuarios. Algo así. Obviamente esto lo podríamos ir haciendo a través de componentes, pero ahorita lo vamos a mostrar como un título simple, ¿vale? Y aquí vamos a colocar, en dado caso que ya tengamos usuarios, vamos a utilizar user.map. Vamos a mapear a eso, le vamos a poner el usuario y el index y vamos a mapear, ¿vale? Y una vez que empecemos a mapear, vamos a crear una constante. Eso es importante, yo siempre lo utilizo porque por defecto tengo que poner algunos valores predefinidos, es decir, yo quiero que el nombre si no viene, pues por defecto se muestre en cero, esto para que no nos genere errores. La edad por defecto sea de 18 años, podemos poner un 0 como tú consideres y las obtenemos desde la variable o desde 1, que es el usuario. Que de hecho, si tú quieres, podemos poner user para que sea un poquito más entendible y user, ¿no? Y aquí index. A mí normalmente me gusta trabajar más fácil, más sencillo de esta parte, utilizar nada más u, haciendo alusión de lo que estoy utilizando. Es más, reduce un poquito el código y lo entiendo, ¿no? Y ahora vamos a retornar un H5 igual para que tenga el mismo, digamos, estilo de aquí. Y vamos a decirle que el key va a utilizar el index porque vamos a estar iterando. Entonces vamos a usar index y vamos a colocar nombre. Y en este caso tenemos el nombre y tenemos la edad. Edad. De hecho, vamos a ponerlo en mayúsculas, edad, y vamos a ponerle age. ¿Listo? Entonces ya con esto, pues básicamente ya tenemos a nuestros usuarios, si se muestran o no se muestran. Vamos a guardar para que vean cómo se muestra de momento. Y bueno, como pueden ver, ahorita dice que no hay usuarios, porque pues básicamente no tenemos ningún usuario enlistado. Ahora lo que nosotros ya estamos viendo es que estamos utilizando el useState. Solamente estamos utilizando la variable de users que recibe por defecto un estado inicial, que en este caso es un array vacío, pero no tenemos forma de añadirle un elemento nuevo. Bueno, para poder hacer eso, simplemente vamos a añadir un botón. Yo ya tengo un componente que es un solid button. Listo, déjenme ver. No me lo está añadiendo, así que déjenme, lo voy a importar. Import solid button from, y por aquí lo tenemos en nuestros componentes, en buttons y en solid button, y aquí está, ¿no? Listo. Ya lo tenemos, ya tenemos el solid button, entonces simplemente lo añadimos. Y en el solid button recibo lo que son el texto, que le voy a colocar aquí agregar user, add user, y tenemos la propiedad onClick. De hecho, podemos ir a ver, nos recibe la propiedad onClick, texto, y también hay tipo y demás. Ahorita no nos interesa, solamente nos interesa el onClick porque vamos a querer añadir un objeto. Y aquí básicamente nosotros necesitamos añadir un elemento. Esto es curioso, cuando nosotros tenemos el onClick, si ya empezó con React, pues nosotros podemos utilizar esto y aquí ejecutar como tal una función. Pero normalmente cuando utilizamos el useState me gusta a mí trabajar sobre handlers y aquí crear un handler. Por ejemplo, vamos a crear un handler add user, ¿vale? Porque lo que nosotros podríamos hacer básicamente aquí es decirle de esta forma y aquí ejecutar el set users y añadir las variables, ¿no? Pero me gusta más hacerlo de otra forma, más limpio, simplemente que llame al método y aquí lo vamos a hacer de esta forma. Listo. Vamos a quitar esto y ya lo tenemos, ¿no? Entonces ya nosotros ya lo podemos llamar como handler add user y nos va a pasar todas las propiedades que tenga al hacer el clic. Que de hecho pues ahorita no hay ninguna propiedad, entonces no vamos a pasar nada, ¿no? Pero si tuviéramos que pasar algo, el onClick desde el elemento, desde el componente, pues nos estaría pasando todo lo que conlleva el elemento solid button, ¿vale?
Entonces, ahora que para poder hacer uso de setUsers, porque nos queremos crear un nuevo estado o actualizar ese nuevo estado, entonces lo que vamos a hacer es decirle const current users. Eso es importante. Crear una variable que nos diga, que digamos obtenga los valores de usuarios y trabajemos sobre esta variable, no sobre la variable que estamos utilizando en useState, ¿vale? Entonces sobre ello vamos a crear current users.push y vamos a añadir un nuevo elemento. Esto lo podríamos hacer obviamente sobre un formulario que fuera algo más sencillo, es decir, sobre un formulario vamos añadiendo el nombre y la edad y le damos clic y lo añade, ¿no? En esta ocasión lo estamos emulando simplemente con este push. Entonces vamos a darle name, no sé, Iván, y vamos a añadirle age 17, ¿no? Por ejemplo, y vamos a darle set users y vamos a hacerlo de esta forma. Yo le puedo poner setUsers y como pueden ver solamente recibe el estado, ¿no? En este caso el estado inicial y setUser simplemente recibe el nuevo estado. Entonces yo le podría poner current user. Esto no va a funcionar y ahorita se los voy a explicar el por qué. Vamos a guardar y vamos a ver el resultado. Yo tengo aquí add users, voy a añadir uno y si se dan cuenta no lo está añadiendo. Vamos a ver en la consola y pues no tenemos ningún error. Solo tenemos elementos que no se están siendo utilizados, que de hecho los vamos a ir eliminando, pero no está haciendo básicamente nada. ¿Sale? Entonces, ¿esto por qué pasa? Bueno, esto es muy sencillo de saber el por qué pasa. En realidad, cuando nosotros hacemos esto, es como si le estuviéramos diciendo al seducer que está utilizando la misma variable. No está haciendo caso a que estamos haciendo un push, porque para él el estado es el mismo. Entonces, para poderle decir que está cambiando nuestra variable, normalmente hacemos esto. Perdón, como es un array, hacemos esto y hacemos current users. Con esto le estamos diciendo que actualice el nuevo estado ya que se van a estar agregando elementos. Básicamente le estamos reasignando la variable current users, ¿vale? Entonces con eso lo hacemos y ahora sí, si nosotros vamos, ahora si añadimos un nuevo usuario, se añade el primero, se añade el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y lo que queramos, ¿no? Ahora, resumiendo, pues bueno, el useState nos permite actualizar nuestro estado únicamente haciendo alusión a lo que es un estado inicial a través de una variable que podemos utilizar en nuestra vista y actualizando a través de setUsers podemos utilizar esta convención o la que les mostré anteriormente y aquí podemos tener varios estados, es decir, podemos tener aquí otro, por ejemplo, a lo mejor setArticles y no sé, articles y que no tenga tampoco elementos, es decir, que tenga un array vacío y podemos crear otro handler que haga esto. Aquí yo te sugiero que el useState lo utilices únicamente y exclusivamente para cuando tengas tengas muy pocos variables de estado, es decir, por ejemplo, aquí solamente sean los usuarios, que en esta vista solamente tenga la vista de lista de usuarios y no tengas más cosas, a lo mejor un par. Si ya tienes demasiados, yo te sugeriría que utilizaras el useReducer, que ya estaremos viendo en un video posterior, porque pues con esto es un poquito más administrable y más entendible y más legible el código. Así que pues bueno, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir el video. Así que nos vemos en el siguiente video.